vistazo a una parte del planeta que nunca hemos visto antes. En enero, un enorme trozo de hielo se desprendió de una plataforma de hielo antártica, revelando un ecosistema en el fondo marino que nunca ha sido accesible para los humanos. Lo que los científicos encontraron fue tanto impresionante como sorprendente. Una pared de hielo más alta que el Empire State Building desapareció bajo el mar, y solo unas horas después, un bloque de 1 billón de toneladas de la Antártida se desprendió. Aquí hay algunas noticias de última hora sobre un iceberg de 1 billón de toneladas que acabamos de escuchar que se ha desprendido de la Antártida. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los expertos observaron el lecho marino donde solía estar el gigantesco iceberg. Ocultas en estas profundidades había cosas que habían estado aisladas del mundo durante miles de años por un muro de hielo. El colapso de un gigante. Para entender la gravedad del descubrimiento que los científicos han hecho en la región de la Antártida, primero debemos entender qué los hizo posibles. Y para hacerlo, necesitamos observar una de las características geográficas más únicas de la Antártida, las plataformas de hielo. La costa oriental de la península antártica alberga una serie de gigantescas plataformas de hielo que se extienden sobre el océano, cubriendo todo debajo en completa oscuridad. Estas se forman a lo largo de siglos a medida que la nieve se acumula y se endurece en el continente, y luego, lentamente, con el tiempo, se desliza hacia el océano donde permanece flotando. De esta manera se crean estos enormes campos de hielo que flotan por sí mismos, creando extensiones del continente. ¿De qué tamaño estamos hablando? Bueno, en la Antártida, una de las estructuras más grandes de este tipo es el sistema de plataforma de hielo Larsen, que solía ser absolutamente masivo. Originalmente, cubría un área de 33.000 millas cuadradas. Eso es más grande que todo el país de Austria. Siendo tan grande, el sistema fue dividido en segmentos por los científicos. Nombraron a los segmentos más grandes Larsen A, Larsen B y Larsen C, respectivamente. Junto a estos tres grandes, también hay secciones más pequeñas designadas de D a G, ubicadas más al sur. Y de estos, el Larsen A fue el primero en tener un final desastroso. En 1995, toda la sección de la plataforma se desintegró en la nada. Casi 770 millas cuadradas de hielo que había permanecido firme durante miles de años se convirtieron en pequeños icebergs. Este fenómeno se convirtió en un precursor de un evento mayor que se avecinaba. Porque mientras la destrucción del más pequeño Larsen A ya se consideraba un evento sin precedentes, fue lo que siguió después lo que se convirtió en un punto de interés para los científicos. Larsen B solía ser uno de los más grandes del grupo de plataformas de hielo con una extensión de 1.250 millas cuadradas y un grosor de 720 pies. También resultó ser una de las plataformas de hielo más antiguas de la región, habiendo sido estable y creciendo durante los últimos 10.000 años. Este relicto de la historia había sobrevivido a la totalidad del actual período interglacial. Sin embargo, en 2002, los científicos quedaron impactados al ver las imágenes satelitales. Entre enero y marzo, todo se desintegró en nada más que trozos de hielo. Primero, comenzaron a aparecer charcas azules de agua derretida por todo el estante, claramente visibles en las imágenes satelitales. El borde delantero luego retrocedió una distancia significativa hasta que días después toda la plataforma se rompió y se convirtió en una mezcla similar a un granizado de icebergs y trozos de hielo más pequeños. La comunidad científica estaba en shock. Una de las plataformas de hielo natural más antiguas de la época simplemente había desaparecido ante sus ojos. Inmediatamente, los expertos comenzaron a estudiar qué podría haber causado esto, y la respuesta culpó directamente al calentamiento global. El colapso de Larsen B había ocurrido después de una serie de inviernos cálidos consecutivos. Y estos veranos más cálidos de lo normal habían creado charcas de agua de deshielo en toda la plataforma de hielo, como se veía en las imágenes satelitales. Y estas piscinas de agua jugaron un papel clave en la ruptura del Larsen B. Básicamente actuaron como cuñas, primero creando fracturas en la plataforma de hielo o llenando las grietas ya existentes. Luego derritieron el hielo subyacente al calentarlo, haciendo que estas fracturas se hicieran cada vez más grandes. Al mismo tiempo, el aumento del volumen de agua en la piscina ejercía presión debajo. Piensa en un lago entero de agua presionando, derritiendo y cortando lentamente. Eso es suficiente para debilitar la plataforma de hielo subyacente, pero este no fue el único factor.
Las temperaturas más cálidas del océano causadas por el calentamiento global también jugaron un papel. Estas corrientes más cálidas derritieron y adelgazaron la parte inferior de la plataforma de hielo. Con toda esa erosión desgastando Larsen B, solo hizo falta la presión normal de las olas y el viento para romperlo por completo. Pero no es como si todo esto hubiera ocurrido en el transcurso de solo unos pocos años. La erosión de la plataforma de hielo Larsen B había estado ocurriendo durante 2 décadas en el momento de su colapso. Aunque este daño inmediato fue solo el comienzo, porque con una de las plataformas de hielo más grandes que protegía la región desaparecida, las cosas empezaron a desmoronarse muy rápidamente. Verás, las plataformas de hielo ejercen lo que se conoce como efecto de contrafuerte. El efecto de contrafuerte se refiere a la fuerza de restricción que una plataforma de hielo ejerce sobre los glaciares terrestres, lo que esencialmente ayuda a mantenerlos en su lugar o a ralentizar su movimiento. En el caso de Larsen B, esa fuerza desapareció por completo cuando la plataforma de hielo colapsó. Como resultado, varios glaciares ubicados en tierra comenzaron a moverse mucho más rápido. Su flujo aumentó de 2 a 6 veces la velocidad normal, lo que esencialmente hizo que perdieran masa mucho más rápido de lo que lo hacían antes. Ahora, todo eso es motivo de preocupación y hablaremos de por qué más adelante. Pero primero, echemos un vistazo a algunos de los extraños descubrimientos que los científicos hicieron cuando observaron debajo del desaparecido Larsen B. Descubrimientos extraños. Una cosa fascinante sobre estas plataformas de hielo es que son cápsulas del tiempo de la naturaleza. Verás, como te dije, estas cosas flotan sobre el océano en su mayor parte, pero al igual que la Antártida en su conjunto, esta capa de hielo que cubre el océano también actúa como una tapa, una barrera natural que básicamente contiene segmentos del océano debajo de ella. Estoy hablando de cavernas que fueron selladas hace decenas de miles, a veces millones de años por una capa de hielo, sin haber estado expuestas al resto del mundo desde entonces. Ni la luz solar ni las corrientes oceánicas extranjeras han perturbado estos sistemas cerrados. En otras palabras, son el sueño hecho realidad de todo científico para la exploración y el descubrimiento. Entonces, cuando el Larsen B colapsó, una parte del océano que había estado completamente aislada del resto del mundo durante miles de años también quedó expuesta una vez más. Los científicos ahora podían explorar estas profundidades y encontrar las respuestas a sus preguntas urgentes, pero antes de que pudieran enviar una expedición, un equipo de Estados Unidos. Los científicos del programa antártico se adelantaron a todos. El descubrimiento no estaba planeado. El equipo estaba realizando una expedición diferente, investigando el registro de sedimentos en un profundo canal glaciar, pero en el proceso descubrieron el secreto que yacía bajo Larsen B. Estaban usando una cámara remolcada para capturar imágenes de los registros de sedimentos cuando entraron en el área previamente cubierta por la capa de hielo. Y allí, en el fondo del mar que se suponía que estaba desolado y desprovisto de vida, la transmisión de la cámara mostraba claramente vida. A media milla bajo la superficie podían ver claramente mantos microbianos blancos cubriendo el fondo del océano. Junto a ellos había bivalvos esparcidos por el fondo del océano. Los científicos estaban asombrados. La luz solar, el principal factor impulsor de la vida en la Tierra y en los océanos, probablemente no había llegado a estas partes durante casi 10.000 años, y en ausencia del Sol, la mayoría de la vida simplemente no puede existir. La vegetación no puede crecer y en ausencia de eso, la cadena alimentaria no puede completarse. Sin embargo, a pesar de todo eso, estas criaturas estaban aquí, vivas y bien. Entonces, ¿cómo estaban vivas estas cosas? La respuesta llegó cuando los científicos observaron más de cerca a estos organismos. Verás, las esteras microbianas blancas son esencialmente grupos de biopelículas superpuestas, y estas en particular que habían descubierto eran similares a la especie Begiatoa, una especie que sobrevive oxidando sulfuro de hidrógeno. Los bivalvos también eran de un tipo especial que vivía de químicos como el metano. Los científicos se dieron cuenta de cómo estas cosas estaban sobreviviendo. Este no era un ecosistema construido alrededor de la luz solar como fuente principal de energía. Más bien, este era un ecosistema quimiótrofo, uno que funcionaba con químicos y gases que constantemente se filtran del fondo del océano desde filtraciones frías. Y efectivamente, el científico encontró filtraciones frías en el área que estaban alimentando este ciclo de vida que se había desarrollado aquí en este océano cerrado, aislado del resto del mundo hasta hace unos años. Estos organismos habían existido bajo 700 pies de hielo en completa oscuridad. El descubrimiento fue revolucionario. Después de todo, aunque se han encontrado ecosistemas como estos en varias regiones en otros lugares,
Este fue el primero de su tipo descubierto en la región antártica, y esto demostró algo muy importante. Si la vida pudiera existir aquí, podría haber bolsillos como este en toda la Antártida. Aunque este solo había estado aislado del mundo hace 10.000 años, otros podrían tener millones de años, situados profundamente bajo el hielo en completa oscuridad, pero prosperando con vida. Las posibilidades eran infinitas. Pero los científicos que habían descubierto este secreto no pudieron quedarse mucho tiempo. El tiempo se estaba acabando y tuvieron que irse, sin poder regresar para tomar más muestras. Y eso, desafortunadamente, resultó ser una oportunidad desperdiciada porque cuando el siguiente equipo vino específicamente a investigar este ecosistema único, prácticamente había sido destruido. Desde que la capa de hielo que había estado protegiendo este mundo cerrado desapareció, cosas del exterior comenzaron a entrar rápidamente. Para cuando llegaron los científicos, vieron que el ecosistema original había sido enterrado bajo capas de sedimento y materia vegetal muerta de la superficie. Las almejas que una vez prosperaron aquí yacían sin vida. Las algas y el plancton comenzaron a crecer en el agua, ya que la luz solar ahora podía alcanzar las profundidades antes cerradas. Y con esta vegetación también llegaron los carroñeros del fondo del océano. El ecosistema único que habían venido a estudiar ahora estaba muerto y desaparecido. Realmente fue una gran pérdida, ya que estudiar el ecosistema podría haber sido la clave para entender cómo la vida sobrevivió durante los antiguos periodos glaciales cuando la mayor parte de la Tierra estaba cubierta de nieve. También podría haber impulsado la investigación para descubrir y estudiar otros sistemas similares encontrados en todo el mundo. Lo más importante de todo, las imágenes del descubrimiento inicial habían mostrado dos especies de organismos no identificadas. Así que existía la posibilidad de que nuevos tipos de criaturas vivieran en estos bolsillos aislados que no se pueden encontrar en ningún otro lugar del mundo. Sin embargo, esta era la única oportunidad que los expertos tendrían para estudiar la vida bajo las plataformas de hielo. Porque siguiendo los pasos de Larsen A y B, Larsen C también ha tenido su propia desintegración parcial. El gran desprendimiento. Larsen C era la cuarta plataforma de hielo más grande de la Antártida, con un área de 17.100 millas cuadradas, y durante la mayor parte de su historia, esta plataforma de hielo se ha mantenido bastante estable. El único signo preocupante era su adelgazamiento, que se ha observado aumentando gradualmente a partir de registros tomados desde 1992. Para el año 2004, los expertos estaban seguros de que esta plataforma de hielo también se desintegraría en una década, con trozos desprendiéndose y convirtiéndose en agua. Y, efectivamente, los primeros signos de problemas comenzaron a surgir en 2016. Una grieta apareció en el hielo que seguía creciendo. Para diciembre del mismo año, la grieta se extendió casi 12 millas. Para 2017, los expertos predijeron que ocurriría un fenómeno de desprendimiento que cortaría un enorme trozo de Larsen C. El desprendimiento es un proceso que los glaciares y las plataformas de hielo tienden a experimentar naturalmente. Cuando la gravedad y el movimiento hacia adelante se vuelven demasiado fuertes, los trozos de hielo al final de una plataforma de hielo se desprenden, creando icebergs a menudo de tamaño masivo. Pero en el caso de Larsen C, este proceso de desprendimiento estaba siendo acelerado por el cambio climático y las temperaturas más cálidas. El menor grosor de la plataforma significaba que la integridad y la resistencia general del hielo se habían reducido significativamente. Entonces, se esperaba que el evento de desprendimiento que estaba a punto de ocurrir fuera mucho más grande de lo que debería ser natural. Y esa predicción ciertamente se hizo realidad. En cuestión de meses, las fracturas crecieron y se ramificaron con la velocidad de la masa en movimiento acelerando a 10 metros por día. Finalmente, en julio de 2017, el proyecto Midas anunció la grave noticia. Una sección de 5.700 kilómetros cuadrados de Larsen C se había desprendido de la masa principal y ahora se consideraba un iceberg. Este iceberg estaba entre los más grandes jamás vistos en el mundo. Pesaba más de 1 billón de toneladas y tenía casi 700 pies de grosor. El nuevo iceberg fue nombrado A68. La eliminación de este gigante redujo el tamaño de Larsen C en un 12%. Aunque esto no fue un colapso completo de una plataforma de hielo, como fue el caso de Larsen B y Larsen A, aún creó algunas valiosas oportunidades de investigación. Un evento de desprendimiento de esta magnitud seguramente descubriría una sección significativamente grande de tierra que había estado cubierta previamente. Y efectivamente, los expertos quedaron asombrados cuando vieron los números. La separación de A68 descubrió aproximadamente 3.542 millas de fondo marino que habían estado cubiertas continuamente durante los últimos 122.000 años. Los expertos no perdieron tiempo en enviar expediciones para estudiar qué tipo de tesoros naturales y conocimientos científicos habían sido descubiertos por este evento.
Los equipos llegaron al sitio y comenzaron a realizar pruebas tan pronto como A68 se había alejado, pero cuando bajaron sus cámaras allí, reveló algo impactante. Allí, en las profundidades del océano que habían estado intactas por el resto del mundo durante más de 100.000 años, la transmisión de la cámara mostraba lo imposible. Miles de marcas circulares en el fondo del océano. Y estas cosas no estaban esparcidas al azar. Más bien, había un patrón en ellas. Estas marcas circulares se encontraron en grupos, con algunos círculos solitarios aquí y allá. Al principio, los expertos estaban confundidos sobre lo que estaban viendo. ¿Eran estos restos de alguna civilización antigua? Bueno, no tanto. La respuesta se aclaró cuando los biólogos marinos y los expertos en vida marina intervinieron. Resulta que estas cosas eran en realidad nidos. Los nodis de aleta amarilla, una pequeña especie de bacalao de roca resistente, habían hecho estos para criar a sus crías dentro de estas porciones aisladas del océano. Cada uno de estos grabados circulares en el océano era obra de un par de estos pequeños peces que los habitaban y criaban a sus crías dentro de ellos. Los grupos mostraban un comportamiento bien conocido entre los animales, conocido como la teoría del rebaño egoísta. Los peces dentro de estos grupos se sentirían seguros rodeados por sus vecinos. Mientras tanto, los más atrevidos y fuertes de la especie hacían sus nidos más audazmente lejos de los grupos, que eran los círculos más aislados que los expertos habían encontrado. Los expertos también encontraron otros signos de vida en la región, con pequeños peces, estrellas de mar y criaturas del océano sobreviviendo en estas duras condiciones por quién sabe cuánto tiempo. Sin embargo, todo eso es solo una parte de la riqueza científica que aún queda por descubrir en estas aguas recién expuestas, porque el desprendimiento de Larsen C también ofrece dos oportunidades únicas para que los expertos exploren. La primera es que ahora pueden estudiar cómo responderán ecosistemas como estos que han estado aislados de la luz solar durante tanto tiempo una vez que se reintroduzca la luz solar en ellos. El aumento de la luz solar impulsará el crecimiento del plancton en la región, lo que se espera que aumente significativamente la cantidad de biomasa en la región. Eso atraerá todo tipo de especies que se alimentan de estos planctones, lo que a su vez atraerá a los depredadores. Los expertos tienen una oportunidad única aquí para observar cómo se desarrollan los ecosistemas dependientes de la luz solar desde cero a una escala tan grande. La segunda cosa que los expertos esperan estudiar es cómo cambiará la cadena alimentaria dentro de estas aguas, que durante tanto tiempo ha permanecido autosuficiente, cuando se introduzcan estas nuevas formas de vida y fuentes de nutrición en el entorno. ¿Habrá una variación significativa del statu quo o estas cadenas alimenticias permanecerán sin alterarse y continuarán como están, al menos en una capacidad limitada? Estas son nuevas oportunidades emocionantes que están dando a los científicos la oportunidad de expandir las fronteras de la ciencia, pero ¿es eso todo lo que está sucediendo? La respuesta a esa pregunta es mucho más aterradora de lo que puedas imaginar. El futuro del hielo antártico. Mucho antes de que el hielo cubriera este continente, este lugar solía tener montañas, bosques y vida por todas partes. Pero durante un cambio planetario fundamental que ocurrió hace unos 34 millones de años, las cosas cambiaron. Los niveles decrecientes de dióxido de carbono en la atmósfera y las corrientes oceánicas cambiantes crearon el ambiente perfecto para que comenzara a formarse hielo. Esto no era una escarcha estacional que venía y se iba con el paso de los años. Más bien, la Antártida se había vuelto lo suficientemente fría y las corrientes eran las adecuadas para permitir que el hielo permaneciera aquí de forma permanente, sin derretirse ni ser arrastrado por las olas. Y durante los millones de años siguientes, se siguió acumulando más nieve, haciendo que la masa se hiciera cada vez más grande hasta que finalmente se extendió por todo el continente. La región de la Antártida Oriental fue la primera en quedar cubierta por esta capa de hielo. Sin embargo, la Antártida Occidental, cubierta de bosques, resistió el avance de los glaciares gracias a su clima más templado que no permitía fácilmente la formación de hielo. Pero esto fue solo temporal. En 7 millones de años, las condiciones de la región habían cambiado lo suficiente como para permitir que la frontera blanca avanzara hasta que incluso la Antártida Occidental estuviera completamente cubierta. Sin embargo, ahora, este trabajo que tomó millones de años en completarse se está deshaciendo ante nuestros ojos en cuestión de décadas. Pero no se trata solo de cuánta historia tiene este continente, más bien se trata de cómo la Antártida cumple una función crítica en mantener el estado actual de nuestro planeta. Todas estas capas de hielo que cubren la Antártida actúan un poco como un espejo rugoso, pero un espejo al fin y al cabo. Y aquí está la razón de por qué eso es tan importante.
Cuando la luz solar golpea estas capas de hielo, se refleja de nuevo al espacio. Esto esencialmente ayuda a mantener el equilibrio energético de la Tierra. Demasiada de esa luz solar entrando debido a la erosión de las capas de hielo significaría que la energía que antes se reflejaba hacia afuera se retiene dentro de la atmósfera. Después de eso, es una cascada de consecuencias a medida que las temperaturas globales aumentan, los océanos suben y la vida en el planeta comienza a verse muy diferente de lo que es ahora. Aparte de eso, el hielo antártico también sirve como una barrera natural que ayuda a redirigir las corrientes oceánicas, ayudando a mantener el movimiento actual de los océanos del que dependemos. Si estos movimientos cambian en la Antártida debido a la reducción de la masa de hielo, las cosas podrían verse muy diferentes en todo el mundo. Algunas partes del mundo podrían volverse más cálidas o más frías a medida que las corrientes de aire impulsadas por estos flujos oceánicos también se desvíen. Algo así podría tener un impacto irreversible en la vida en la Tierra. La Antártida también mantiene la circulación de nutrientes del océano funcionando sin problemas, ya que la densa masa fría se hunde hasta el fondo del océano donde se calienta y sube, llevando biomasa y fuentes de energía con ella. ¿Cómo se relaciona todo esto con el colapso y desprendimiento de las plataformas de hielo Larsen? Bueno, estas plataformas de hielo son como las paredes de la Antártida. Ejercen una fuerza tremenda hacia el continente. Y esta fuerza ayuda a ralentizar el hielo que está en la Tierra para que no se extienda y flote hacia el océano. Con la desaparición de estas plataformas de hielo, no pinta bien. Se ha informado que los glaciares que alimentaban las plataformas de hielo Larsen ahora están drenando al doble de su velocidad normal. Algunas excepciones incluso fluyen a 6 veces la velocidad que solían. Esta es una clara indicación de que el hielo interior ahora está sufriendo el mismo destino al que se sometieron las plataformas de hielo debido al calentamiento global. Estos enormes glaciares se deslizarán hacia el océano desde donde derivarán hacia regiones más cálidas y se desintegrarán por completo. Podría crearse un ciclo en la Antártida que hará que el hielo que ha estado congelado sólido durante millones de años comience a derretirse. Y esto tendrá efectos irreversibles en nuestro planeta. Los niveles de agua subirán y los niveles de sal en los océanos se diluirán. Después de todo, el hielo en los glaciares de la Antártida es todo agua dulce, no agua de mar. Ya tenemos el glaciar del juicio final llamado Glacier Thwaites en la Antártida Occidental al borde de convertirse en un problema global. Es el glaciar más ancho del mundo con 75 millas. Ya están surgiendo piscinas de agua caliente en este glaciar, ayudando a descomponerlo de manera similar a cómo se desintegró Larsen B, y si eso sucede, será catastrófico. En este momento, solo el desprendimiento de hielo de este glaciar representa el 4% del aumento global del nivel del mar. Si la plataforma de hielo Thwaites también colapsa como las plataformas de hielo Larsen, lo cual se espera que ocurra dentro de la próxima década, se espera que el flujo de salida de este glaciar aumente para representar el 5% del aumento global del nivel del mar. Esa es una enorme cantidad de agua dulce que se está liberando aún más en el océano. El hielo perdido solo en este siglo a causa de esto representará varios centímetros de aumento en el nivel del mar, lo cual será suficiente para sumergir muchas ciudades importantes y tierras utilizables en todo el mundo. Y si todo el Glacier Thwaites se derrite, elevará el nivel del mar global en más de 2 pies. Si disfrutaste viendo, asegúrate de dar me gusta, compartir y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo.